Hola jóvenes, bienvenidos a esta clase de dibujo técnico de noveno grado. En esta ocasión vamos a ver el tema de acotaciones. Bien, ya se dejó una tarea asignada sobre lo que es las características de la acotación o sus generalidades. En esta ocasión tenemos que las dimensiones indicadas deben ser las reales. Cualquier número que nosotros escribamos en un dibujo tienen que ser sobre las medidas indicadas reales del dibujo, ¿verdad? Número 2, las cuotas deben elegirse e indicarse en los dibujos según los requerimientos. Es decir, que todos estos datos tienen que venir mediante especificaciones sobre el tamaño de las piezas, espesores, grosores, formas. Tienen que ser según requerimientos. Número 3. Las cotas deben ser fáciles de comprender y sin ambigüedades, es decir, que un número o una cota no tiene que indicar más que lo que se ve y no tiene que tener más de una interpretación. Solamente puede interpretarse de una forma. Número 4. No se debe omitir información, es decir, que todos los datos necesarios para la fabricación de una pieza deben de estar dentro del dibujo, dentro de las dimensiones y las acotaciones necesarias. Número 5. Las dimensiones indicadas deben ser verificables en la realidad, es decir, que si dibujamos un objeto y le ponemos cotas, esas cotas ya al momento de ser construido el objeto deben de verificarse mediante la medición. Las cotas se clasifican de dos tipos. Unas se llaman cotas de dimensión, que se refieren al tamaño de las formas o elementos básicos. ¿Cuáles elementos básicos? Pueden ser círculos, como en este caso, pueden ser cualquier otro objeto, un prisma, un cubo, etcétera. Se refiere al tamaño. Normalmente se colocan primero y no más de una vez. En este caso, tenemos el ejemplo aquí, que es la dimensión del círculo, que mide 20. En este caso son 20 milímetros. Por lo tanto, eso es una dimensión del círculo. Y si es una cota de dimensión. Tenemos también lo que son las cotas de situación. ¿Qué significan las cotas de situación? Que son números que indican dónde está posicionado un elemento. El círculo está posicionado, por ejemplo, a 50 milímetros de la línea que está a la derecha, mientras que se coloca a 18 milímetros de la línea que se encuentra en la parte superior. Eso significa que nos está situando el círculo en un cierto punto. Por eso se le llama posición o situación del círculo o una cota de situación. ¿Cuáles son los elementos de cota? Bien, para acotar un dibujo son necesarios lo que son líneas de cota, que vemos aquí son todas las líneas que contienen flechas. Tenemos las líneas auxiliares de cota, que son aquellas líneas que nosotros trazamos para poder colocar nuestras líneas de cota. Sin ellas no podríamos colocar las líneas de cota. Las flechas de cota son los elementos que van al final de cada línea de cota y nos indican el extremo de cada una de la dimensión. Tenemos las líneas de referencia, que las líneas de referencia son aquellas flechas que marcan la posición o el lugar de un elemento, ya puede ser un radio, un arco, etcétera. Y tenemos lo que son las cifras de cota. La cifra de cota es el número que nos indica la dimensión. Este número es el resultado de una medición. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una pieza acotada, tenemos un círculo de tamaño 13 o de radio 13. Tenemos una, por ejemplo acá una cota de dimensión de 57, que es la dimensión de toda la pieza a lo ancho.
Y tenemos una cota de dimensión que es todo el largo del objeto, que es 101 milímetros. Bien, las cotas se leen desde abajo hacia arriba o desde la derecha a izquierda. Si nosotros tenemos líneas verticales, siempre vamos a leerlo de derecha a izquierda. Es decir, que la cota se va a posicionar a la izquierda de la línea de cota. Por ejemplo, aquí el 25 se coloca a la izquierda de la línea de cota. Mientras que si vamos de abajo hacia arriba, se va a colocar la cifra de cota en la parte superior de la línea de cota. O si el espacio es muy pequeño, se puede interferir la cifra de cota con la línea de cota. Algunas generalidades sobre lo que son las cotas o las líneas de cota. Por ejemplo, las líneas de cota deben tener una distancia de 10 milímetros desde la arista. ¿Cuál es la arista? Es la parte del objeto que es más cercano a la primera línea de cota. Por ejemplo, aquí tenemos este diámetro de 220 que es muy cercano a esta arista del objeto. Por lo tanto, tiene que estar a 10 milímetros. Las siguientes líneas de cotas en paralelo hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha, tienen que tener unas dimensiones o una distancia de 7 milímetros. Es decir, que a partir de la primera línea de cota que mide 10 milímetros desde la arista, el resto pueden tener de 7 milímetros. Esa sería una normalización en este caso. ¿Qué otra regla tenemos? Las líneas paralelas o las líneas de cota paralelas deberán tener una separación uniforme entre sí. Es como el ejemplo anterior, tiene que tener una separación de 7 milímetros a partir de la primera hacia arriba o a partir de la primera hacia abajo. Muy bien, otra regla de acotación es que los ejes de un objeto cilíndrico no puede ser utilizado en ningún caso como línea de cota. Es decir, este eje de aquí, esta cota está incorrecta porque es un eje. En este caso tenemos una arista. Una arista significa que es la unión de dos líneas. Esa arista no puede ser una línea de cota porque necesitaríamos aquí una línea de referencia para poder colocar esta cota de acá. Muy bien, de tarea les queda imprimir la imagen que se les brindará en el grupo de WhatsApp, así que tienen que estar pendientes y van a acotar todas las figuras que aparecen ahí. Necesitarán imprimir esa imagen para que todos obtengan una misma respuesta y que puedan en algún momento comparar resultados y ver cómo se pueden hacer o cómo se pueden desarrollar.